Si habéis hecho clases de probabilidades en el colegio, en el bachillerato o bien en la carrera, tal vez hayáis oído las palabras función de distribuciones de probabilidades. Os voy a enseñar un par de distribuciones, las más conocidas en las próximas clases, pero hay dos conceptos que necesito que dominéis al pie de la letra y que no os liéis con uno y con otro, puesto que normalmente los estudiantes suelen meter la patorra, sobre todo al inicio. Cuando hablamos de una variable aleatoria, el conteo de cuántas veces esa variable aleatoria ocurre para un valor concreto, o bien para un rango, para una división, se le llama función de distribución de probabilidad. Este valor, o esta función, la función de distribución de probabilidades, ocurre con un valor concreto de la variable aleatoria. Un histograma es tal vez la herramienta visual que mejor representa este valor o la probabilidad en el eje vertical, en el eje de las Y, de las abscisas, perdón, de las ordenadas, y que se identifica con la altura del gráfico. ¿De acuerdo? En el gráfico que tenéis aquí, la función de distribución de probabilidad PDF, el PDF es del inglés Probability Density Function, es precisamente esta curva que he pintado de forma acampanada y es de color negro. Fijaros que arriba os pongo precisamente que la función de distribuciones de probabilidad es la probabilidad que x tome exactamente el valor x minúsculo que tenéis, ¿de acuerdo? Por contra, este valor suele decirnos poco, sobre todo cuando se trata de variables aleatorias que son continuas, como podría ser una uniforme o una campana de Gauss, la distribución normal y demás. Claro, el hecho de que tome un valor concreto, hostia, es difícil. Es tan difícil que de hecho tiene probabilidad cero, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de catalogar una distribución de probabilidad, cómo se distribuyen los números en base a un valor, una variable aleatoria se puede definir por la función de distribución acumulada, ¿vale? O función de distribución acumulativa. En inglés, Cumulative Density Function es el trozo que tenéis de color azul. Se trata ni más ni menos de la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor concreto. Aquí en nuestro dibujo sería el área que queda de color azul. Fijaros que la X, que la tenéis abajo en el eje, ahora sí, de abscisas. Para el X vertical, la campana toma un valor muy concreto, toma una frecuencia súper específica, mientras que la función de distribución acumulada pues toma el área total de color azul. Debajo de las distribuciones el área siempre tiene 1, ¿vale? El área siempre vale 1, por tanto todo el área que tenéis aquí, tanto la que está pintada de color azul como la que no, la que está de color blanco y por debajo de la curva, valdría 1. Entonces, la función de distribución acumulada es hasta el valor x cuánta área he recorrido por debajo de la curva. Es la probabilidad total de que la variable aleatoria en cuestión sea más pequeña o igual que el valor dado. Para cualquier punto sobre el eje de las x se calcula siempre como el área encerrada por la curva de distribución, ¿vale? Por la curva de distribución, la probability density function, por valores que sean más pequeños que ella, ¿de acuerdo? Esto en matemáticas se hace con unas integrales y se hace con unos sumatorios en el caso de las discretas y demás. Tampoco me interesa entrar mucho más a detalle de esto porque se supone que si estáis aquí conocéis todo lo que es la teoría de funciones de distribución y si no os las podréis leer y estudiar en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, de todos los tipos de distribuciones que existen, pues las más normales, las más frecuentes y las más estudiadas y conocidas son la curva normal, la famosa campana de Gauss, ¿vale? O la curva forma campanada, la distribución uniforme, la distribución de Poisson, la binomial, la multinomial y demás. Hay muchísimos análisis de datos de los que se hacen en el mundo del Big Data y del Machine Learning que requieren que generemos números aleatorios que sigan alguna de estas distribuciones de probabilidad. Uno puede generar números aleatorios a lo guay como hemos venido haciendo con la función random de NumPy, pero
Eh, claro, esto no sigue ninguna distribución, o al menos ninguna de las que todavía os he hablado. Entonces, para poder hablar en términos estadísticos y que seamos capaces de llevar a cabo unos análisis buenos y completos, hay dos distribuciones que necesitáis conocer sí o sí. Una es la distribución uniforme, que precisamente es la que sigue la generación de números aleatorios, lo vamos a comprobar en un rato. Y luego la normal, ¿vale? La distribución de qué forma la campana de Gauss es otra de las que impepinablemente tenéis que conocer y que os iré enseñando para que os habituéis a ella y empecéis a hablar en términos de un buen estadístico.